este video vamos a hablar de manera muy rápida, ¿no? Es algo que me gustaría comentar, ¿no? El hecho de que veamos aquí estos autores no significa que ya ustedes con un resumen y con media hora de estar hablando de estos autores ya tengan un conocimiento, ¿vale? Simplemente es una introducción, los invito a que los continuemos leyendo. En clases a veces los llegamos a mencionar y llegamos a poner ejemplos prácticos. Pero a mí sí me gustaría que sigan estudiando a estos autores, a Comte, a Durkheim y otros tantos, ¿no? Que existen. Aquí únicamente ponemos a los más relevantes, a los que han marcado la historia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora de Marx. Él vive en el 18, bueno, de 1818 hasta 1883. ¿Vale? Él crea también una teoría basada en otro filósofo que sería Hegel, y trata de adaptar su filosofía. Únicamente aquí hago la mención, Hegel es dificilísimo de entender. Me gustaría que pues hagan el esfuerzo y no únicamente se queden con lo que se les enseña en la escuela, ¿no? Siempre lo que se les enseña en la escuela y no solo en esta, ¿no? En general siempre es algo muy superficial, ¿no? Entonces a veces decir que terminamos la prepa, pues no es realmente suficiente para saber a profundidad los temas, ¿vale? Terminar un nivel educativo pues sí nos da más conocimientos, pero no nos vuelve unos expertos. Entonces siempre hay que aprender más por nuestra cuenta, ¿vale? Que la escuela únicamente sea como una guía de más o menos saber qué cosas estudiar y qué no, pero siempre ahondar en las temáticas que se analizan en ella por cuenta propia, ¿vale? Marx. Ya hablamos acerca de la revolución industrial en algún momento. Fueron grandes cambios, ¿no? Que se dieron debido principalmente al desarrollo de lo que era la máquina de vapor. ¿Okay? La máquina de vapor pues generó que existiera un gran desarrollo tecnológico, ¿no? La máquina de vapor. La máquina de vapor genera desarrollo tecnológico. Y obviamente genera una división del trabajo distinta a la que existía en el periodo feudal. En algún momento ya les recomendé el libro de al menos los primeros capítulos. Si lo leen todo pues mejor, ¿no? Pero el libro de los bienes terrenales del hombre creo que es un libro muy sencillito. Creo que nos explica bastante bien este proceso de desarrollo y cómo se fue dando el cambio de manera paulatina. No fue un cambio completamente radical, pero se genera un desarrollo tecnológico, y este desarrollo tecnológico, como ya vimos, es por eso que puse el ejemplo en el tema anterior, ¿no? Como ya vimos, pues genera una nueva división del trabajo, una nueva forma de producir también, y obviamente, de acuerdo con Durkheim, va a generar nuevas instituciones. Entonces fíjense cómo todos los autores nos pueden ayudar para ir entendiendo los diferentes temas, ¿ok? Para Marx lo importante era explicar los cambios sociales, porque pues él vivió durante la época de la Revolución Industrial y ya vimos que se generan grandes cambios. También lo tratamos con Durkheim, ¿no? Que él decía que todo iba más rápido a partir de, bueno, según lo que él alcanzaba a ver en la época en que vivió, pues a Marx le toca vivir de lleno, ¿no? El proceso de revolución industrial, el proceso de cambio. Entonces fíjense lo traumático que ha de ser para un ser humano ver que todo está cambiando, que el mundo que conocías ya no es el mundo que
que te está tocando vivir. Creo que estamos viviendo una época muy similar, ¿vale? Estamos viviendo una época muy similar en donde la inteligencia artificial está modificando las cosas completamente, la computación cuántica, los datos, los algoritmos. Entonces todo esto se vuelve relevante para comprender nuestro presente, ¿no? Y si no nos queremos dedicar a la sociología, a las ciencias sociales, pues mínimo hay que analizarlas y tomar en cuenta todos estos autores para saber qué hacer con nuestra propia vida, ¿ok? No nada más ahí dejarnos arrastrar por el devenir de la historia, ¿no? Creo que somos seres humanos, tenemos raciocinio y podemos hacer cambios, ¿no? Hacer cambios sociales, que lo vimos en la primera unidad. Entonces, ¿qué más? Marx habla de lo que es el materialismo histórico. Sería muy complejo realmente explicar la teoría marxista, y es una de las que más me interesan, porque en la materia de transformaciones en el mundo contemporáneo hablamos mucho de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el plan de estudios así nos lo marca. De la Guerra Fría y de todos esos procesos que nos llevaron a vivir como actualmente estamos viviendo. Y bueno, toda la teoría soviética se basa en Marx. Entonces este es un pensador. Los otros pensadores han tenido repercusiones, sobre todo Comte, ¿no? Comte ha tenido grandes repercusiones en la manera en la que analizamos las ciencias sociales. Hasta la fecha tiene repercusiones. Durkheim también, ¿no? En cuestiones más institucionales, pero no es tan visible su influencia. Sí es visible, pero no al grado de Comte, por ejemplo, y mucho menos que la influencia de Marx, ¿no? Porque él marca todo el siglo XX, o sea, su pensamiento marcó una forma de pensar durante todo el siglo XX, ¿no? Que contrapuso al bloque occidental con el bloque oriental durante la Guerra Fría. Entonces hay que esta exposición de media hora que vamos a hacer acerca de Marx, pues siempre va a ser insuficiente, así como fue insuficiente la explicación de Comte, y así como es insuficiente la de Durkheim, y así como todo lo que veamos en la prepa, ¿vale? No por la prepa en sí, sino porque es imposible abarcar todos los temas en su totalidad, ¿vale? Entonces recuerden eso, todos los temas que estamos estudiando pues son simplemente una breve introducción para poder tener una idea de todo, ¿no? Pero bueno, ya regresando para no perder más el tiempo, para Marx el desarrollo histórico se podía entender debido a las condiciones materiales que existían en las diferentes etapas, ¿ok? Es por eso que lo llama materialismo histórico. Si no están las condiciones dadas para un cambio de mentalidad, para un cambio político, pues entonces no puede haber una modificación histórica, ¿vale? Entonces todas las modificaciones históricas tienen que estar precedidas por las condiciones materiales adecuadas para poder hacer esos cambios, ¿ok? Por ejemplo, el sistema, por ejemplo, en la actualidad puede haber un comercio internacional tan desarrollado, pero también porque existen ya las tecnologías y los medios de comunicación indispensables para hacer ese tipo de comercio. Entonces fíjense cómo con anterioridad existía, pero no en la escala en la que hoy se da. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales no estaban dadas, ¿ok? Entonces es por eso que Marx, al analizar la historia, pues siempre va viendo que todo depende de las condiciones materiales que existen, ¿ok? Para él la ciencia que domina en la actualidad, como lo explica en sus Grundrisse, es la economía, ¿no? En la actualidad es la economía, en otros tiempos fueron otras áreas como la política. ¿Qué más? Dado que no siempre se ha vivido del mismo modo, siempre han existido clases sociales, ¿vale? Siempre han existido clases sociales.
Y pues la lucha de una clase contra otra clase social, digamos de dominadores contra dominados, son los que producen un ambiente de conflicto y son los que van empujando el desarrollo histórico y la transformación social, es decir, los conflictos entre clases sociales para Marx son los que generan la transformación social, ¿de acuerdo? Aquí tengo una diferencia con el texto, ¿vale? Porque aquí dice que las clases sociales es entre ricos y pobres. Sí, pero no. Para Marx las clases sociales no es como nosotros las entendemos. Entonces fíjense la importancia de los conceptos. Si yo no entiendo bien los conceptos, pues no les voy a entender absolutamente nada. Si nos preguntan a nosotros en la actualidad cuáles son las clases sociales, vamos a decir alta, media y baja, ¿no? Ricos y pobres. El decil 1, 2, 3, 4 hasta el 10, dependiendo qué tanto sepa. Pero para Marx las clases sociales no se dividían por el nivel de ingresos como tal, ¿vale? Entonces es por eso que yo tengo esta diferencia con entre ricos y pobres, ¿no? Porque realmente para Marx las clases sociales no eran eso. Para Marx las clases sociales eran el lugar que las personas ocupaban dentro del proceso productivo, ¿vale? Por ejemplo, el señor feudal y el siervo. Nuevamente vuelvo a recomendar Los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, ¿vale? Un texto muy sencillito. Las clases sociales no son por cuestión de ingresos, sino por la posición que juegan dentro del entramado productivo. Por ejemplo, el señor feudal pues no producía como tal, simplemente él era quien mandaba y quien rentaba las tierras, por así decirlo, por un cobro en especie, por un cobro de un tributo en especie. Y entonces existían dos clases sociales, ¿no? Las que sembraban, porque en esa época las condiciones materiales para lo que daban era para la agricultura. Entonces en esa época el siervo era quien sembraba y el señor feudal era pues quien extraía todo debido a un poder político, ¿no? Y además armamentístico. Durante el esclavismo pues las personas libres utilizaban a los esclavos para que les trabajaran, ¿no? Y el esclavo le pertenecía al esclavista. Entonces como se van modificando las condiciones históricas, como se va existiendo un avance, una transformación, pues van cambiando las condiciones. Entonces una clase social empieza a exigir, ¿no? más derechos, más una mejor forma de vida, y se empieza a enfrentar contra la otra clase que pues para no perder sus privilegios pues dice no. ¿Ok? Y se enfrentan. Entonces es por eso que Marx dice que lo que hace transformar la historia es la lucha de clases sociales, ¿de acuerdo? Pero esta lucha solamente se puede dar dentro de un contexto histórico. La verdad es que son temas bastante complejos y bastante espinosos hasta la fecha. ¿Qué más? Bueno, las clases sociales en la actualidad, luego del feudalismo, son los burgueses y los proletarios, ¿vale? La clase que domina es la clase burguesa y los proletarios son la clase dominada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos clases sociales? Que los burgueses o la clase dominante son dueños de los medios de producción, ¿vale? Es decir, para ahorrar tiempo, es decir, las herramientas, la maquinaria, la tierra, es decir, son dueños de las fábricas, de las maquinarias, de todo, ¿no? Los burgueses son dueños absolutamente de todo. Y la otra clase social, ¿quiénes son? Son los trabajadores. Y los trabajadores no son dueños de nada, no tienen maquinaria, no tienen fábricas, porque imagínense, quien que tenga una fábrica, quien que tenga maquinaria va a estarle trabajando a alguien más, sería hasta ilógico, ¿ok? Entonces, para Marx,
existen dos clases sociales en el capitalismo, que son los dueños de los medios de producción y los trabajadores que no tienen absolutamente nada más que su fuerza de trabajo. ¿Ok? Lo único que pueden vender es su fuerza. Es lo único que pueden vender. Y entonces se ven obligados a trabajarles a la clase burguesa. ¿Ok? Yo sé que en la actualidad hay personas que no tienen y son dueñas de fábricas y ganan mucho, ¿vale? Y hay personas que son dueños de los medios de producción, no sé, una persona que tiene una cocina económica que quizá no gane tanto, es dueña de los medios de producción y no gana tanto, ¿vale? Yo sé que en la actualidad existen estos términos medios, pero para Marx únicamente existe el proletario y el burgués. Aquí es importante analizar, porque a veces se critica a los autores sin tomar en cuenta que ellos no vivieron en nuestra época, ellos no vivieron lo que nosotros vivimos. Imagínense cuánto ha cambiado el mundo desde el 83 en que él muere hasta la fecha. O sea, más de 100 años han pasado, entonces muchas cosas han ocurrido en la historia. Entonces no podemos juzgar a Marx de que vea así el mundo, porque a él le tocó ver un mundo en donde las clases sociales estaban totalmente diferenciadas, y entonces él veía y él proponía que los proletarios hicieran una revolución para adueñarse de los medios de producción y trabajarlos en conjunto, ¿vale? ¿Para qué? Para acabar con la explotación que era ejercida por los burgueses hacia los proletarios. Era la propuesta de Marx. ¿Por qué? ¿Y por qué, digamos, proponía esto? Porque para él lo que transformaba la historia era la lucha de clases. Entonces lo que buscaba con sus textos era acelerar esa lucha de clases, de que los trabajadores se enfrentaran con los dueños de los medios de producción para para acabar con la explotación del hombre por el hombre. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, el enfrentamiento que proponía Marx, pues no es era de tipo violento, sí. Sí, pero no nada más. ¿Ok? Por ejemplo, lucha de clases existe. La lucha de clases de la cual Marx nos habla existe, por ejemplo, cuando un sindicato lucha por obtener mayores derechos laborales, ¿no? Cuando se lucha por menos jornadas laborales, cuando se lucha porque den más prestaciones a los trabajadores. Todo eso es lucha de clases, porque va empujando la sociedad a veces hacia el lado del empresario, a veces hacia el lado del burgués, en ocasiones hacia el lado del proletario, ¿vale? Entonces eso sería lo que hablaría Marx acerca de las clases sociales. ¿Qué más? Bueno, aquí ya lo dijimos, ¿no? Que Marx pensaba que las tensiones generadas entre las clases sociales por el sistema capitalista iba a generar una división entre ricos y pobres muy grande, y bueno, con la revolución se acabaría esta división y las propiedades se repartirían de forma comunal, ¿no? Se estarían utilizando de forma comunal. Aquí también cabe aclarar, porque hay muchos mitos acerca del marxismo también, en donde dicen, no, es que el marxismo te va a quitar tu casa. Cuando habla de propiedad, Marx está hablando de la propiedad privada de tipo burguesa, ¿ok? Es decir, las fábricas y las maquinarias, ¿vale? No los bienes personales. Es a lo que hacía referencia Marx en sus textos, ¿ok? Ya sé que habrá personas que estén en contra de lo que estoy diciendo, pero yo estoy hablando de lo que se dice en los textos, ¿de acuerdo? En los textos, porque estamos analizando todo esto desde el punto de vista teórico, ¿ok? Ahora, eso sería lo que tiene que ver con Carlos Marx, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, aquí hay una actividad, estaría padre realizarla y que la revisáramos una vez estando en clases. Vale, la siguiente teoría va a ser de Max Weber le dicen algunos, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y la vamos a analizar en el siguiente video, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso sería todo por para todo acerca de
de Marx todo lo que vamos a ver. Como les digo, siempre hay que ahondar en información. También hay algo importante que quiero mencionar. En el apéndice viene más detallado este tema. Chéquenlo, ¿vale? Chéquenlo. Como les digo, no se trata de que yo les dé de todo con los textos. Yo nada más estoy funcionando como un apoyo. Ustedes se tienen que encargar de leer los textos, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo.